Hola, buenos días. Mi nombre es Francisco José del Val Cestero. Este es el segundo mini vídeo docente modular de la serie para esta asignatura de generación de material digital para la enseñanza. En este caso saltamos de disciplina, nos vamos a la historia para demostrar la funcionalidad de estos mini vídeos en diferentes áreas del saber. En este caso vamos a tratar de la historia del Imperio Romano, la parte del Imperio Romano. El Imperio Romano fue una civilización de las más poderosas en el actual espacio geográfico actualmente considerado de Occidente, cuya duración fue también extensa, abarcando desde el 25 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Su extensión fue muy vasta, en su máximo apogeo iba desde Persia a Finisterre y desde el Sáhara a Britania. Y convergen en él diferentes periodos. Fue precedido por una república y durante este Imperio Romano se distingue el periodo alto y bajo, que analizaremos posteriormente. La caída se produjo en el año 476 después de Cristo. Por aquel entonces el emperador era Rómulo Augustulo, siendo este un nombre peyorativo para Rómulo Augusto, y fue depuesto por el bárbaro Odoacro. Veamos unas características del Imperio Romano. Su base económica se basaba en la conquista y en la esclavitud. La administración política era centralizada. En cuanto a la religión y al gobierno, podríamos destacar que era una religión politeísta que fue evolucionando hacia un monoteísmo, predominantemente cristiano, y que el gobierno se basaba en el emperador con un senado a modo de marioneta del poder. Además, destacaríamos que esta extensión se debía predominantemente a la conquista. No fue un imperio eminentemente comercial, como podrían ser en épocas siguientes el imperio británico o el holandés. Veamos una de esas dos fases que habíamos definido dentro del periodo imperial en la historia de Roma. Sería el Alto Imperio, sería la primera mitad en cronología histórica. Se basa en una época de concentración de poder que facilitó estabilidad dentro de las fronteras, haciendo que florecieran el arte y la literatura. Se acuñó el término Pax Romana como estabilidad o como seguridad dentro de las fronteras, ya que era un imperio que seguía su camino de conquistas y seguía sometiendo a pueblos, pero dentro se implementó la Pax Romana. Siguió conquistando pueblos, fue de hecho durante esta época durante la que se alcanzó el máximo apogeo, tanto en extensión como en afluencia de tesoros, de conquistas, y se construyeron las carreteras
y demás puntos a destacar de su legado. A continuación llegó el Bajo Imperio. Fue determinado por tener una crisis económica. Empezó a haber menos conquistas, entre otros factores porque gran parte del tiempo era usado por los generales para atacarse entre ellos, a luchar por el poder. Fue por ello que había guerras civiles. Se sucedían los emperadores, de hecho, ya que aquel que era apoyado por el ejército gozaba temporalmente del trono, aunque rápidamente era destronado por el siguiente. Hubo un colapso esclavista, se liberaron esclavos, no se conseguía nueva mano de obra. Había un problema en las fronteras, con la presión migratoria de los bárbaros, y una crisis de gobierno con frecuentes golpes de Estado. Por ello se procedió a una división administrativa a manos de Diocleciano, que dividió el imperio en dos partes, la occidental y la oriental, con dos Césares y dos Augustos a su mando. Fue la época en la que se determinó la tetrarquía. Veamos ahora la caída. Se debió eminentemente a factores económicos, religiosos. Se ponía énfasis en una religión que apoyaba sobre todo la importancia de la vida post-terrenal, relegando la actual, minando el poder del emperador. Hubo un auge en los impuestos, una devaluación de la moneda. De hecho, la moneda con materiales preciosos se devaluaba usando materiales menores, como por ejemplo níquel. Una decadencia moral y una presión migratoria que hizo que el balance de poder se desequilibrara y finalmente llevara a la caída del Imperio Romano. No obstante, durante todos estos años que estuvo en vigencia, nos dejó un legado que se podría dividir en un legado cultural. Gran parte de nuestra vida es una vida determinada por aquel imperio. Vivimos en un mundo romano, con un derecho romano actualmente en vigor, con una arquitectura que en diversas fases de la historia ha tenido gran componente de la que ellos crearon, con unos idiomas como por ejemplo las lenguas romances, entre las cuales está la nuestra, una religión, el cristianismo, que aún perdura, y demás aportaciones como por ejemplo el alfabeto, los números o el calendario juliano. Por último, llegamos a la fase de resumen. Unos segundos para que cada uno pueda hacer memoria de lo visto hasta ahora. Y procedemos a resumir lo visto hasta ahora. Fue el imperio más extenso conocido hasta la fecha. Cuya expansión temporal hace palidecer a imperios anteriores. Fue también el más duradero. Hay que tener en cuenta que el imperio romano oriental o bizantino
perduró hasta la caída de Constantinopla, 1496, creo recordar, que evolucionó por distintas fases. Alto Imperio, Bajo Imperio, y que definió lo que hoy por hoy conocemos como Occidente, nos marcó culturalmente y cuyo legado perdura hasta nuestros días. Con esto concluimos la exposición de este mini vídeo docente modular en el apartado de Historia con el Imperio Romano. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo.